La cantina de Nexus Prime estaba repleta de actividad mientras seres de docenas de mundos diferentes se reunían alrededor de las mesas para compartir bebidas e historias. El aire estaba denso por el humo de diversas sustancias alienígenas, y la iluminación era lo suficientemente tenue como para ocultar los rasgos de aquellos que preferían permanecer en el anonimato. En un rincón, un grupo se había reunido alrededor de una criatura alta y escamosa que gesticulaba salvajemente mientras hablaba. Su nombre era Vexatari, y era conocido en todo este sector del espacio como uno de los cazarrecompensas más exitosos del mundo. Sus rasgos de reptil brillaban en la tenue luz y sus antebrazos se movían constantemente mientras contaba sus historias. La multitud escuchó con fascinación y miedo mientras describía sus últimas cacerías en los mundos más peligrosos de la galaxia. El sistema Arcturus fue mi cacería más desafiante hasta ahora, siseó Vexatari, sacando su lengua de tenedor mientras hablaba. Esos depredadores de cristal pueden cortar el acero con sus garras y se mueven más rápido que la mayoría de las naves. Pero la velocidad no significa nada cuando tienes las herramientas adecuadas. Metió la mano en su abrigo y sacó una garra curva y translúcida, casi tan larga como su brazo. La multitud se quedó sin aliento cuando la luz lo captó, revelando el filo mortal que podía cortar casi cualquier cosa. Un disparo con un disruptor sónico. Y cayeron como piedras, continuó, colocando la garra sobre la mesa. Su estructura cristalina los hace vulnerables a la frecuencia adecuada. Física simple. Un pequeño extraterrestre de piel azul se inclinó hacia adelante. Pero seguramente los peligros medioambientales lo hicieron difícil. Arcturus Prime tiene esas tormentas ácidas. Vestari se rió. Un sonido como de metal rechinando. Los riesgos medioambientales no son nada cuando se cuenta con el equipamiento adecuado. Armadura sellada, procesadores atmosféricos, soporte orbital. Estas criaturas del mundo de la muerte pueden estar adaptadas a sus entornos, pero no pueden adaptarse a una tecnología superior. En una mesa cerca de la barra, Jake Morrison estaba sentado tranquilamente, bebiendo su bebida. El piloto de carga humana había estado viniendo a esta cantina durante meses, siempre reservado, siempre escuchando. Era de apariencia normal, de estatura y complexión promedio, con cabello castaño y tranquilos ojos verdes que parecían absorber todo lo que lo rodeaba. Jake había escuchado las historias de Vexatari antes. El cazarrecompensas Celani venía aquí con regularidad y siempre encontraba un nuevo público para sus relatos de conquista. Esta noche, sin embargo, algo se sentía diferente. El cazador parecía más jactancioso que de costumbre y más ansioso por impresionar. «Cuéntanos sobre los reptiles venusinos», gritó otra voz entre la multitud. «Escuché que rocían ácido que puede derretir el revestimiento de los agujeros». «Es un juego de niños», respondió Vestari, metiendo la mano en otro bolsillo. Sacó un pequeño órgano pulsante que brillaba con una luz verde enfermiza. Sus glándulas ácidas son realmente poderosas, pero requieren contacto directo para ser efectivas. Unas cuantas granadas de gas para expulsarlos de sus túneles y luego eliminarlos a distancia. Ni siquiera supieron que estaba allí. La multitud murmuró con aprecio y varios seres le compraron al cazador otra ronda de bebidas. Vexatari basado en la atención, su pecho escamoso hinchándose de orgullo. La clave para cazar a los habitantes de los mundos de la muerte, continuó, es comprender que siguen siendo solo animales. Tienen instintos, pero carecen de inteligencia real, de capacidad de planificación. Reaccionan a las amenazas inmediatas, pero no pueden pensar estratégicamente. Una mente superior con herramientas superiores siempre triunfará. Jake dio otro sorbo a su bebida, sin alterar su expresión. Había visto este tipo de arrogancia antes, generalmente justo antes de que las cosas se le complicaran al arrogante grupo. La puerta principal de la cantina se abrió con un suave silbido y entró la doctora Lisa Harper. La xenobióloga humana era muy conocida en la estación por sus investigaciones sobre especies alienígenas. Tenía unos 30 años,
cabello corto y rubio e inteligentes ojos azules tras unas gafas de montura metálica. Se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente de la sala. Lisa examinó la cantina hasta que sus ojos se encontraron con Jake, quien asintió levemente. Entonces su atención se dirigió a la multitud reunida alrededor de Vexatari. Se acercó lentamente, con expresión de genuina curiosidad. «Disculpe», dijo cortésmente. «No pude evitar escuchar tus fascinantes historias. Soy el Dr. Harper, un xenobiólogo que estudia los ecosistemas del mundo de la muerte. Tus experiencias de caza parecen increíblemente valiosas para mi investigación». Los ojos de Vexatari se iluminaron ante la perspectiva de otro admirador, especialmente uno que parecía apreciar su experiencia desde una perspectiva científica. «Por supuesto, doctor. Siempre me complace compartir conocimientos con quienes pueden apreciarlos adecuadamente». Le hizo un gesto para que tomara asiento. «¿Qué te gustaría saber?». Lisa se acomodó en una silla y sacó una pequeña grabadora. «Bueno, me interesan especialmente tus métodos de caza. Las criaturas que has descrito son superdepredadores en sus propios entornos. ¿Cómo supera sus ventajas naturales, su superior potencia de fuego y sus tácticas?». Vestari respondió de inmediato. «Estas criaturas pueden ser peligrosas en su hábitat natural, pero no tienen ni idea de la guerra moderna. Luchan con garras y dientes contra armas de plasma y explosivos. No es una competencia justa». «Fascinante», dijo Lisa, tomando notas. «Y mencionaste el apoyo orbital antes. ¿Puedes explicarlo mejor?». Vexatari estaba ansioso por demostrar su conocimiento. «Ciertamente. La mayoría de las cacerías en mundos letales comienzan con un reconocimiento orbital detallado. Mapeo el terreno, identifico los patrones de movimiento de los objetivos y selecciono las zonas de ataque óptimas. Luego puedo usar el bombardeo orbital para llevar a la presa exactamente a donde quiero». «Bombardeo orbital», repitió Lisa, arqueando una ceja. «Parece que podría dañar significativamente el ecosistema. Los daños colaterales son irrelevantes». Vexatari hizo un gesto de desdén. «El objetivo es eliminar al objetivo eficientemente. Las preocupaciones ambientales son para los investigadores, no para los cazadores». Lisa asintió pensativa. «Ya veo. ¿Y qué hay de los patrones de comportamiento de las criaturas? ¿Alguna de ellas muestra estructuras sociales complejas o capacidad para resolver problemas?». «Algunas viajan en manadas», admitió Vexatari, «pero su coordinación es puramente instintiva. Siguen rastros de olor y patrones de comunicación simples. Nada que no se pueda predecir y contrarrestar». «Notable», dijo Lisa. «Parece que te has encontrado con especies de docenas de mundos letales diferentes. Todas deben tener diferentes presiones evolutivas y estrategias de supervivencia». En efecto, Vexatari imprimió. «De los cazadores de hielo desde el Titán 7 hasta las serpientes de fuego de Piros, me he enfrentado a todos ellos. Cada mundo presenta sus propios desafíos únicos, pero el principio sigue siendo el mismo. La inteligencia y la tecnología superiores siempre prevalecen sobre la adaptación natural». Lisa se inclinó ligeramente hacia adelante. «Es una perspectiva fascinante. En todas tus cacerías por estos mundos mortales, te has consolidado como el depredador supremo, pero tengo curiosidad por algo». Hizo una pausa. Sus ojos azules se fijaron en el cazador. «¿Alguno de ellos te persiguió alguna vez?». La pregunta quedó en el aire por un momento. La multitud alrededor de la mesa guardó silencio, esperando la respuesta de Vestari. El rostro escamoso del cazador se transformó en lo que podría haber sido diversión. «¿Perseguirme?». Se rió, y el sonido áspero resonó en la sección repentinamente silenciosa de la cantina. «Doctor, creo que no comprende la naturaleza de estas criaturas. Son depredadores, sí, pero siguen siendo animales impulsados por el instinto y las necesidades inmediatas. Carecen de la capacidad cognitiva para la venganza o la planificación estratégica.
Así que ninguno de ellos te rastreó después de un encuentro. Lisa presionó suavemente. Rastrearme. La risa de Vestari se hizo más fuerte. Estas criaturas ni siquiera pueden comprender la tecnología que uso. Pueden seguir un rastro de olor durante unos kilómetros, pero no tienen idea de los viajes interestelares ni de la persecución a largo plazo. Una vez que abandono su mundo, dejo de existir en su limitada comprensión. Lisa asintió lentamente, tomando otra nota. Ya veo. Entonces, nunca te has encontrado con una especie que haya demostrado la capacidad de planificar complejos escenarios de venganza o coordinar ataques en múltiples sistemas estelares. Imposible. Vestari afirmó con firmeza. Tal comportamiento requiere pensamiento abstracto, memoria a largo plazo y una comprensión tecnológica que está más allá de la capacidad de cualquier especie de mundo muerto. Son peligrosos en su propio entorno, pero son prisioneros de su propia biología. Qué interesante, murmuró Lisa. He estudiado muchas especies de mundos muertos a lo largo de mi carrera y he descubierto que la inteligencia a menudo se desarrolla de formas inesperadas. Algunas especies que parecen primitivas a simple vista tienen estrategias de supervivencia notablemente sofisticadas. Quizás en un laboratorio, admitió Vestari, pero en el campo, la inteligencia no significa nada sin las herramientas para implementarla. Estas criaturas han tenido millones de años para evolucionar, y lo mejor, han logrado garras más afiladas y músculos más fuertes. Siguen siendo seres fundamentalmente reactivos. Lisa sonrió, con una expresión que de alguna manera parecía amistosa y comprensiva. Bueno, sin duda eres la experta en este área. Agradezco que compartas tus experiencias conmigo. Se puso de pie, recogiendo sus notas y su grabadora. Esto ha sido increíblemente esclarecedor. Siempre dispuesta a ayudar a avanzar la ciencia, respondió Vexatari con magnanimidad. Si necesita información adicional para su investigación, no dude en contactarme. De hecho, dijo Lisa, haciendo una pausa antes de darse la vuelta para irse, debo mencionar que algunas de mis investigaciones más interesantes se han centrado en especies de un mundo mortal en particular. Está clasificado como de peligrosidad de clase 12, uno de los más altos registrados. El planeta se llama Tierra. Jake Morrison levantó la vista de su bebida por primera vez durante toda la conversación, sus ojos verdes fijos en Lisa con gran atención. ¿Tierra? La expresión de Vexatari mostró un cortés interés. No estoy familiarizada con esa designación. Está en el sistema Saúl, continuó Lisa. Las especies que evolucionaron allí son particularmente fascinantes porque 3 días. Tras su conversación con el Dr. Harper, Vexatari recibió un mensaje cifrado a través de los canales seguros utilizados por los cazarrecompensas más exclusivos de la galaxia. La comunicación apareció en sus aposentos personales a bordo de su nave, el Colmillo de Zeos, mientras revisaba informes de mantenimiento y planeaba su próxima expedición de caza. El mensaje era breve pero intrigante. Un cliente, identificado únicamente por una serie de códigos cifrados, ofrecía un contrato con un valor superior a los créditos que Vexatari había ganado en sus últimas 10 cacerías combinadas. El objetivo se describía simplemente como un superdepredador del tercer planeta de los sistemas Saúl, con coordenadas para una remota instalación minera de asteroides en lo que los humanos llamaban el cinturón de Kepler. El contrato incluía una advertencia que hacía que las escamas de Vexatari se estremecieran de anticipación. Los protocolos de caza estándar podrían resultar insuficientes. Extreme las precauciones. Esta especie posee características únicas que no se encuentran en la fauna típica de los mundos de la muerte. El primer instinto del cazador fue la sospecha. Contratos tan lucrativos solían conllevar capturas que los hacían peligrosos o imposibles de completar. Pero su investigación sobre la especie objetivo lo convenció rápidamente de que este sería el dinero más fácil que jamás había tenido. Ganado. Los humanos, según las bases de datos galácticas, provenían de un mundo mortal de clase 12. El planeta Tierra era una pesadilla de clima extremo, fluctuaciones atmosféricas tóxicas,
depredadores peligrosos e inestabilidad geológica. La mayoría de las especies galácticas morían en cuestión de horas tras la exposición a su entorno. Pero las criaturas que habían evolucionado allí parecían casi decepcionantemente débiles. Vexatari estudió los datos disponibles con creciente confianza. Los humanos no tenían armadura natural, ni garras, ni colmillos venenosos ni glándulas ácidas. No eran particularmente rápidos ni fuertes en comparación con otras especies de mundos mortales. Sus únicas ventajas físicas notables eran su capacidad de resistencia y su inusual visión binocular, que les permitía calcular distancias con precisión. Cazadores persistentes, Vestari se divirtió leyendo los informes biológicos. ¡Qué primitivo! Los perfiles psicológicos eran igualmente poco impresionantes. Los humanos mostraban fuertes vínculos sociales y lealtad a la manada, pero estos eran rasgos comunes entre muchas especies. Demostraban habilidades para resolver problemas, pero nada que sugiriera que pudieran igualar la capacidad de planificación táctica de un cazador entrenado con tecnología superior. Lo más tranquilizador de todo era que los humanos habían alcanzado recientemente viajes interestelares. Su tecnología estaba siglos por detrás de la mayoría de las civilizaciones galácticas, y sus armas consistían en propulsores químicos rudimentarios y dispositivos energéticos simples. No representaban ninguna amenaza para alguien con el equipo y la experiencia avanzados de Vexatari. El objetivo en sí parecía aún menos peligroso. El archivo lo identificaba como Jake Morrison, un piloto de carga civil sin entrenamiento militar ni experiencia en combate. Su historial mostraba viajes rutinarios de transporte entre colonias humanas y estaciones comerciales. No tenía antecedentes penales, ni conexión con fuerzas militares humanas ni entrenamiento especializado de supervivencia. Era, a todas luces, un ejemplo perfectamente común de su especie. Vexatari aceptó el contrato de inmediato. Sin que el cazador lo supiera, Jake Morrison estaba leyendo en ese mismo momento un mensaje cifrado. La comunicación había llegado a través de canales utilizados por comerciantes y pilotos humanos, una red que se había desarrollado orgánicamente a medida que la humanidad se expandía por la galaxia. El mensaje era de la doctora Lisa Harper y contenía información detallada sobre los métodos de caza de Vestari, sus armas preferidas, su perfil psicológico y las especificaciones de la nave. Lisa había pasado los 3 días desde su encuentro en la cantina investigando todo lo que pudo sobre el cazador Celani. Jake, decía el mensaje, nuestro amigo de la cantina ha mordido el anzuelo. Vendrá a por ti en una semana. Adjunto todo lo que pude encontrar sobre sus métodos y equipo. Ben Rodríguez aceptó brindar refuerzos y Katie Walls está lista con el equipo especializado que discutimos. Recuerda, no se trata solo de supervivencia. Necesitamos enviar un mensaje que proteja a otros humanos en todo el sector. Jake leyó el mensaje 2 veces, lo borró y comenzó a prepararse. La instalación minera de asteroides donde supuestamente hacía entregas rutinarias estaba abandonada, cerrada hace 6 meses cuando los depósitos de mineral se agotaron. Lisa la había elegido específicamente porque ofrecía el terreno perfecto para lo que habían planeado. Durante los siguientes 4 días, Jake trabajó metódicamente para transformar la instalación en una elaborada trampa. Estudió la disposición de cada túnel, cámara y punto de acceso. Identificó cuellos de botella donde podía controlar el movimiento y rutas de escape que le permitirían desaparecer cuando fuera necesario. Ben Rodríguez llegó al segundo día, trayendo consigo varias cajas de equipo que definitivamente no eran suministros de carga estándar. Ben era un expiloto militar que había servido en la humanidad. Fuerzas de defensa colonial antes de convertirse en comerciante civil. Su transporte de carga, el Lucky Strike, fue modificado considerablemente con sistemas de armas ocultas y conjuntos de sensores avanzados. ¿Estás seguro de esto, Jake?, preguntó Ben mientras descargaban cajas de equipo especializado en el almacén principal de la instalación. Este cazador ha matado a docenas de depredadores del mundo de la muerte. No será fácil engañarlo.
Precisamente por eso tenemos que hacer esto, respondió Jake, conectando cables de alimentación a un dispositivo que parecía una sofisticada red de comunicaciones. Si lo dejamos triunfar, otros lo seguirán. Los humanos se convertirán en otra especie trofeo para los cazadores de tablas que buscan un desafío. Katie Walsh llegó al tercer día. Su pequeña nave exploradora apenas tenía espacio para una persona y su equipo. Katie era una especialista en supervivencia que había pasado años estudiando cómo vivir y prosperar en entornos hostiles. Se había ofrecido como voluntaria para algunas de las misiones de reconocimiento más peligrosas en el espacio humano, regresando siempre con datos que habían salvado innumerables vidas. El generador de interferencias está listo, informó, comprobando las lecturas en un dispositivo portátil. Creará bucles de retroalimentación en la tecnología Celani sin afectar el equipo humano. Sus sensores les darán lecturas falsas. Sus comunicaciones se bloquearán y sus sistemas de puntería de armas fallarán. ¿Cuánto tardará en afectar a su nave?, preguntó Jake. Una vez que entre en el campo de asteroides, sus sistemas comenzarán a experimentar problemas en cuestión de minutos. Cuanto más se acerque, peor será. Para cuando llegue a las instalaciones, volará casi a ciegas. Jake asintió, continuando su trabajo en la matriz de comunicaciones. Este dispositivo era quizás la parte más importante de su plan. Registraría todo lo que sucediera y lo transmitiría a red de contactos por toda la galaxia. El mensaje que enviaban debía llegar a las personas adecuadas. Al cuarto día, Jake recibió la confirmación de que la nave de Vexatari había sido detectada entrando en el sistema exterior. El cazador se tomaba su tiempo, probablemente realizando un reconocimiento detallado antes de acercarse. Era exactamente lo que esperaban. Cuanto más estudiara a su objetivo, más confianza tendría. Está usando protocolos de caza estándar, informó Ben desde su posición en el borde del campo de asteroides. Barridos de sensores de largo alcance, análisis del espectro electromagnético, probablemente desplegando microdrones para reconocimiento cercano. Bien, respondió Jake. Que vea exactamente lo que espera ver. Un solo humano siguiendo patrones predecibles sin defensas aparentes ni rutas de escape. Jake había dedicado un tiempo considerable a establecer esos patrones predecibles. Durante semanas antes de la llegada de Vexatari, había seguido la misma rutina todos los días. Despertarse a la misma hora, revisar los mismos sistemas, comer lo mismo, realizar las mismas tareas de mantenimiento. Para cualquier observador, parecía ser exactamente lo que decía su expediente: un aburrido piloto de carga siguiendo los pasos de una rutina. Trabajo. Pero bajo esta fachada, Jake implementaba un plan que Lisa había ayudado a diseñar, basándose en su extensa investigación sobre las relaciones entre depredadores y presas en docenas de mundos diferentes. La clave residía en que la mayoría de los cazadores, especialmente los más exitosos, se confiaban demasiado al enfrentarse a presas que parecían más débiles que ellos. Vestari no era la excepción. A medida que su microdrón enviaba imágenes de Jake en su rutina diaria, la confianza del cazador crecía. El humano parecía completamente ajeno a que lo observaban. No mostraba señales de precaución inusual ni preparativos defensivos. Era, en la opinión experta de Vestari, la víctima perfecta. Al quinto día, Vestari decidió comenzar la caza. Movió su nave al borde del campo de asteroides y comenzó a desplegar su equipo de caza estándar. Primero, la red de sensores que rastrearía cada movimiento dentro de las instalaciones. Luego, los inhibidores de comunicaciones que impedirían que su presa pidiera ayuda. Finalmente, el sistema de despliegue de gas que haría salir al objetivo de cualquier escondite. Todo transcurrió exactamente según sus protocolos establecidos. La rutina diaria del humano continuó sin cambios, lo que sugería que no tenía ni idea. Lo que se avecinaba. Vexatari sintió la familiar emoción de anticipación que precede a una cacería exitosa. Esta terminaría rápida y eficientemente, como todas las demás. Desde su posición oculta en los niveles inferiores de la instalación,
Jake observó cómo se acercaba la nave de Vexatari mediante sensores que el equipo del cazador no podía detectar. El generador de interferencias de Katie ya estaba afectando la tecnología Celani, creando sutiles errores en las lecturas y retrasando las respuestas del sistema. Está desplegando microdrones. Jake informó en voz baja a su comunicador. 12 de ellos. Patrón de reconocimiento estándar. Los veo, respondió Ben desde su posición fuera del asteroide. Vegatari comenzó su cacería a lo que los humanos llamarían las 3 de la mañana durante el ciclo nocturno artificial de la instalación. Era su hora preferida para atacar porque la mayoría de las presas estaban menos alertas durante sus periodos de descanso. Sus sensores térmicos mostraron la señal de calor de Jake Morrison en las habitaciones principales. Aparentemente dormida y completamente inconsciente del peligro que se aproximaba, la nave del cazador se posó silenciosamente en la plataforma de aterrizaje de la instalación. Su avanzada sistemas de sigilo que ocultaban su presencia de todos, excepto de los sensores más sofisticados. Vexatari había usado este enfoque docenas de veces antes. Aterrizar sigilosamente, desplegar el equipo de caza, eliminar al objetivo antes de que pudiera reaccionar o escapar. Su primer movimiento fue liberar una mezcla cuidadosamente calculada de gas omnífero en el sistema de circulación de aire de la instalación. El gas estaba diseñado para mantener al objetivo inconsciente mientras Vexatari se posicionaba. Haría que la muerte fuera limpia y eficiente, con un daño mínimo a cualquier parte valiosa que quisiera recolectar como trofeos. Pero mientras el gas fluía por el sistema de ventilación, ocurrió algo inesperado. En lugar de continuar hacia las habitaciones, donde sus sensores mostraban al humano durmiendo, el gas comenzó a fluir de regreso por conductos secundarios que no deberían haber estado activos. En cuestión de minutos, los niveles de concentración en el pasillo principal donde Vexatari se preparaba para entrar habían alcanzado niveles peligrosos. El cazador selló rápidamente el suministro de aire de su armadura y revisó sus lecturas. Esto no tenía sentido. El sistema de ventilación de la instalación era antiguo y simple, sin sistemas automatizados que pudieran detener el flujo de gas. Sin embargo, de alguna manera, su agente somnífero estaba siendo redirigido lejos de área objetivo. Vexatari decidió continuar con su plan B. Si el gas no funcionaba, usaría sus redes electromagnéticas para capturar vivo al humano. Las redes eran casi invisibles, se podían desplegar a distancia y paralizaban el sistema nervioso del objetivo al contacto. Incluso los depredadores más fuertes del mundo de la muerte estaban indefensos una vez atrapados en sus redes. Se movió con cuidado por el pasillo principal de la instalación, sosteniendo diferentes piezas de equipo con los antebrazos, mientras sus sensores avanzados escaneaban en busca de cualquier señal de movimiento. La señal térmica en las habitaciones no se había movido, lo que sugería que el humano seguía dormido o había sido afectado por el gas omnífero. Pero cuando Vexatari llegó a las habitaciones y activó sus redes, estas no se desplegaron correctamente. Los generadores de campo electromagnético chispearon y se apagaron, sus sistemas de puntería incapaces de fijar nada. El diagnóstico de su equipo mostró múltiples errores del sistema que no tenían sentido. Imposible, siseó en voz baja. El sistema de la red nunca había fallado antes. Intentó la activación manual, pero los resultados fueron los mismos. Algo estaba interfiriendo con sus sistemas electromagnéticos. Para él, por primera vez desde que comenzó esta cacería, Vexatari sintió una ligera punzada de incertidumbre. Su gas había sido redirigido, sus redes habían fallado y sus sensores le daban lecturas inconsistentes sobre la distribución de las instalaciones. Nada de esto encajaba con el patrón de cazar a un simple objetivo civil. Decidió recurrir al enfoque más básico, la confrontación directa. Su rifle de plasma nunca le había fallado, e incluso si todos sus demás sistemas fallaban, aún podía abrir un agujero en cualquier objetivo con una potencia de fuego simple y fiable. Vexatari derribó la puerta de la vivienda de una patada, con el rifle en alto y listo para disparar. Pero la habitación estaba vacía. No solo vacía del humano, sino completamente vacía.
sin muebles, sin equipo. Ninguna señal de que alguien hubiera estado viviendo allí recientemente. Incluso la señal térmica que sus sensores habían estado rastreando había desaparecido. La confusión se convirtió en alarma cuando Vexatari se dio cuenta de que lo habían engañado. De alguna manera, sus sensores avanzados le habían estado mostrando lecturas falsas. El humano nunca había estado en esa habitación y probablemente había sido consciente de su presencia desde el principio. Un sonido resonó por las instalaciones, apenas audible, pero inconfundiblemente artificial. Era una grabación de su propia voz en la cantina hace 3 días. Estas criaturas ni siquiera pueden comprender la tecnología que uso. La grabación fue seguida por otro sonido. Mucho más perturbador. Era el sonido de algo grande moviéndose por el sistema de ventilación de la instalación. Algo que parecía rastrear su posición. Vexatari giró sobre sí mismo, escaneando los pasillos con el rifle en alto. Sus sensores térmicos no mostraban nada, pero sus captadores de audio detectaron movimiento en las paredes a su alrededor. El humano usaba la infraestructura de la instalación para moverse sin ser visto, manteniéndose por delante de sus sistemas de rastreo. Otra grabación resonó por los pasillos, esta vez más fuerte y con un toque de burla. No tienen ni idea de la guerra moderna. Luchan con garras y dientes contra armas de plasma y explosivos. El cazador se dio cuenta de que sus propias palabras estaban siendo usadas en su contra, distorsionadas como una guerra psicológica. No era el comportamiento de un simple piloto de carga. Era obra de alguien que entendía tanto la tecnología como las tácticas. Vestari intentó contactar con su nave para la extracción, pero sus comunicaciones estaban cortadas. No solo atascado, pero completamente inoperante. Todos los sistemas de los que dependía fallaban o proporcionaban información falsa. Por primera vez en su carrera, lo estaban despojando sistemáticamente de sus ventajas tecnológicas. La iluminación de las instalaciones comenzó a parpadear y cambiar, creando sombras confusas y dificultando distinguir el movimiento real de los efectos de la luz. El humano controlaba el entorno, convirtiendo el terreno de caza familiar en un laberinto alienígena donde la presa tenía todas las ventajas. Jake Morrison observaba la creciente confusión de Vexatari desde múltiples cámaras ocultas por las instalaciones. El cazador se movía erráticamente, revisando los rincones que ya habían sido despejados, saltando ante las sombras que no representaban amenaza. La presión psicológica estaba funcionando exactamente como estaba previsto. Está empezando a entrar en pánico, informó Jake en voz baja a su equipo. Sus movimientos se están volviendo predecibles. Katie, ¿estás lista para pasar a la fase 2? ¿Lista? Llegó la voz de Katie a través del sistema de comunicación. El generador de interferencias está causando fallos en cascada en todos sus sistemas principales. Está casi completamente ciego ahora. Ben, ¿cuál es el estado de su nave? Muerto en el agua, respondió Ben. El virus que Lisa diseñó funcionó a la perfección. La IA de su nave está bloqueada en un bucle de diagnóstico y sus sistemas de armas están desconectados. Aunque intente huir, no irá a ninguna parte. Jake sonrió con tristeza y comenzó a moverse por el sistema de ventilación hacia la posición de Vestar. El cazador había caído en una trampa que llevaba semanas preparándose, y ahora era el momento de activarla. Pero Jake no tenía la intención de matar a Vestari rápidamente. El cazador necesitaba experimentar lo que habían sentido sus víctimas. La creciente comprensión de que estaban siendo acechados por algo más inteligente y peligroso que ellos mismos. El sistema de megafonía de la instalación cobró vida y Vexatari volvió a oír su propia voz. La clave para cazar mortíferos es comprender que siguen siendo solo animales. Esta vez, la grabación fue seguida por una nueva voz, tranquila y mesurada. Era Jake Morrison hablándole directamente. Tienes razón en una cosa, Vestari. Se trata de comprender que estás cazando. Pero cometiste un error crítico en tu investigación. Asumes que los humanos son solo otra especie del mundo de la muerte.
Otro conjunto de adaptaciones biológicas a un entorno hostil. Vexatari se quedó paralizado, su rifle barriendo de un lado a otro mientras intentaba localizar el origen de la voz. Pero los humanos no solo estamos adaptados para sobrevivir en la Tierra, continuó Jake. Estamos adaptados para cazar todo lo que vive allí. Somos el superdepredador de un mundo lleno de superdepredadores. Y ahora tienes nuestra atención. La respiración del cazador se volvió rápida y superficial dentro de su armadura. Esto no era posible. Su investigación había demostrado que los humanos eran físicamente inferiores a la mayoría de las especies del mundo de la muerte. No tenían armas naturales, ni armadura, ni ventajas obvias sobre criaturas como él. ¿Quieres saber nuestro secreto? La voz de Jake provenía de una dirección diferente ahora, indicando que se movía por las instalaciones mientras permanecía oculto. No cazamos con garras ni dientes. Cazamos con herramientas. Cazamos con planificación. Y lo más importante, cazamos con paciencia. Las luces se apagaron por completo, sumiendo las instalaciones en una oscuridad total. La visión nocturna de Vestari se activó automáticamente, pero la interferencia del equipo de Katie hizo que todo pareciera como formas distorsionadas y sombras falsas. Estaba efectivamente ciego en un entorno donde su presa podía ver perfectamente. Cada mundo que has cazado ha producido depredadores. La voz de Jake continuó. Ahora parecía provenir de todas partes a la vez. Pero la Tierra produjo algo diferente. La Tierra produjo cazadores, y había una diferencia muy importante entre ambos. Vexatari se apoyó contra una pared, apuntando con su rifle en todas direcciones mientras la paranoia se apoderaba de él. Había cazado criaturas que podían matarlo de un solo mordisco, pero nunca había sentido el tipo de miedo que crecía en su pecho. Ahora bien, este no era el miedo de enfrentarse a un oponente más fuerte. Este era el miedo de darse cuenta de que él era la presa. Un depredador mata para comer, explicó Jake, con la voz cada vez más cerca. Un cazador mata para eliminar a la competencia. Un depredador se detiene cuando está lleno. Un cazador se detiene cuando se elimina la amenaza. Te convertiste en una amenaza para los humanos en todo este sector, Vexatari. Ahora vamos a eliminar esa amenaza. El cazador oyó un sonido a sus espaldas y se giró, disparando su rifle de plasma a las sombras. La explosión de energía iluminó el pasillo por un breve instante, revelando solo espacio vacío. Pero en ese destello de luz, Vexatari creyó ver algo moviéndose justo en el borde de su visión. Disparó una y otra vez, sus disparos salvajes y desesperados. Cada disparo revelaba los mismos pasillos vacíos, pero también parecía confirmar que algo acechaba a la edad. La guerra psicológica continuó durante 3 horas. Vestari se tambaleaba por las oscuras instalaciones, sobresaltándose con cada sonido, disparando a cada sombra. Las celdas de energía de su rifle de plasma se estaban agotando. Sus sistemas de blindaje fallaban uno a uno, y su mente comenzaba a resquebrajarse bajo la presión constante. Jake Morrison no se había dejado ver ni una sola vez durante esas 3 horas, pero su presencia estaba en todas partes. Grabaciones de las propias palabras jactanciosas del cazador resonaban por los pasillos a intervalos aleatorios, cada una distorsionada para resaltar su actual impotencia. Herramientas y equipo desaparecieron de las zonas que Vexatari ya había registrado. Los sonidos lo seguían a través del sistema de ventilación, siempre fuera de la vista. Lo más inquietante eran las pequeñas señales de que alguien lo observaba constantemente. Aparecieron arañazos recientes en las paredes por las que había pasado. Puertas que habían estado cerradas estaban abiertas. Sus propias huellas a veces iban acompañadas de otras que parecían desvanecerse en las paredes sólidas. Vexatari intentó todas las rutas de escape que pudo encontrar, pero todas conducían a callejones sin salida o a zonas que ya había registrado. Las instalaciones se habían convertido en un laberinto diseñado por alguien que entendía exactamente cómo pensaba y se movía. Todos los instintos que había desarrollado durante años de caza se estaban volviendo en su contra.
Esto es imposible, jadeó en el sistema de comunicación de su casco, esperando contra toda esperanza que alguien lo oyera. Soy Vexatari de los Celani. He matado criaturas capaces de destrozar naves espaciales. Un humano primitivo no puede hacerme esto, respondió la voz de Jake de inmediato, como si hubiera estado esperando este momento de debilidad. Aún no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de lo que un ser humano puede hacer. Se trata de lo que los humanos hacen juntos. Las luces de la instalación volvieron a encenderse, revelando que Vestari estaba de pie en la bodega principal, pero el espacio ya no estaba vacío. Cajas y equipo habían sido dispuestos para crear un complejo laberinto de barreras y escondites, y escritas en las paredes, con letras grandes y claras, había descripciones detalladas de cada cacería que Vexatari había realizado. Sabemos de los depredadores de cristal de Arcturus. La voz de Jake provenía de algún lugar del laberinto. Sabemos cómo usaste disruptores sónicos para destrozar sus cuerpos mientras aún estaban vivos. Sabemos de los reptadores venuianos y cómo los torturaste con neutralizadores de ácido antes de tomar sus glándulas como trofeos. Las manos de Vexatari comenzaron a temblar mientras leía sus propios registros de caza, exhibidos en las paredes. Información que debería haber sido imposible de obtener para los humanos estaba expuesta con perfecto detalle. No solo las cacerías exitosas, sino también los métodos, el equipo utilizado, el sufrimiento infligido. Sabemos de todas las especies del mundo de la muerte que has matado, continuó Jake. Y sabemos que disfrutaste haciendo. Hazles sufrir antes de matarlos. No cazabas para sobrevivir ni para protegerte. Cazabas por placer. El cazador intentó enfocar su rifle hacia la fuente de la voz, pero parecía provenir de múltiples direcciones a la vez. La acústica de la bodega de carga se había alterado, lo que hacía imposible localizar a Jake solo por el sonido. Esto es lo que nunca entendiste de los humanos. La voz de Jake se volvió más fría. No solo nos protegemos a nosotros mismos. Protegemos a los demás. Cada criatura que torturaste y mataste tenía familias, crías, otros que dependían de ellas. No solo cazabas individuos. Destruías ecosistemas enteros. Vexatari comenzó a moverse por el laberinto. Sus movimientos se volvieron más erráticos a medida que el pánico se apoderaba de él. Nunca antes había tenido miedo durante una cacería. Pero esto era diferente. No se trataba de enfrentarse a un oponente más fuerte. Se trataba de enfrentarse a alguien que lo comprendía completamente y había convertido todas sus fortalezas en debilidades. Los depredadores de Arcturus tenían una estructura social compleja, explicó Jake. Su voz seguía al cazador por el laberinto. Cuidaron de sus crías durante décadas, enseñándoles las habilidades necesarias para sobrevivir en su duro entorno. Al matar a los adultos, dejaste que generaciones enteras murieran lentamente de hambre. Las paredes del laberinto parecían cerrarse, obligando a Vestari a refugiarse en un área cada vez más pequeña. Disparó su rifle contra las barreras, pero estaban hechas de los mismos materiales que se usan en los cascos de las naves espaciales. Su arma apenas rozó la superficie. Los reptadores venusianos no eran solo depredadores, continuó Jake. Eran la principal especie de limpieza de su ecosistema. Al aniquilar sus colonias, causaste un colapso ecológico en 3 continentes. Miles de millones de criaturas más pequeñas murieron porque querías añadir glándulas ácidas a tu colección de trofeos. Vestari llegó a lo que parecía ser el centro del laberinto, una zona circular rodeada de altos muros. No quedaba ningún lugar a donde ir, ningún lugar a donde correr. Giró en círculos, apuntando con su rifle a cada posible aproximación. Pero Jake Morrison seguía sin aparecer. Cada cacería que realizabas causaba un efecto dominó que mataba a miles de otras criaturas. La voz de Jake ahora provenía directamente desde arriba. Creías que estabas cazando individuos, pero estaban cometiendo genocidio, y los humanos no perdonan el genocidio. Vexatari levantó la vista y vio a Jake Morrison por primera vez desde que comenzó la cacería.
El humano estaba encaramado en una plataforma sobre el laberinto, mirándolo con ojos tranquilos y calculadores. No estaba armado con armas ni armaduras avanzadas. Solo llevaba herramientas sencillas y ropa de trabajo básica. Pero había algo en su expresión que le heló la sangre a Vexatari. Era la mirada de un depredador que ha estado jugando con su presa y ha decidido que el juego ha terminado. ¿Quieres saber cómo cazamos?, preguntó Jake, saltando de la plataforma para aterrizar justo fuera del alcance de Vexatari. Empezamos por aprender todo sobre nuestro objetivo. Sus fortalezas, sus debilidades, sus miedos, sus hábitos. Luego volvemos su propia naturaleza en su contra. El cazador levantó su rifle, pero Jake no se inmutó ni intentó ponerse a cubierto. Simplemente se quedó allí esperando. Su naturaleza es confiar en tecnología y potencia de fuego superiores, continuó Jake. Así que les quitamos su tecnología. Su naturaleza es cazar desde una posición de fuerza y sorpresa. Así que te convertimos en la presa y nos dimos todas las ventajas. La teoría Vex apretó el gatillo, pero no pasó nada. La batería de su rifle estaba completamente descargada y sus sistemas de respaldo habían sido desactivados por la interferencia electromagnética. Tu naturaleza es causar miedo en los demás, dijo Jake, acercándose un paso. Así que te hicimos experimentar ese miedo tú mismo. Ahora sabes lo que cada una de tus víctimas sintió en sus últimos momentos. El cazador dejó caer su rifle inservible y retrocedió contra la pared del laberinto. Por primera vez en su vida adulta, Vestari estaba completamente indefenso. Sin armas, sin tecnología, sin ventajas de ningún tipo. Por favor, susurró, su voz apenas audible a través de los altavoces de su casco. Te daré lo que sea. Créditos, información, acceso a redes de caza. Solo déjame vivir. Jake inclinó la cabeza, estudiando el miedo del extraterrestre con el interés distante de un científico que examina un espécimen. Interesante. Ninguna de sus víctimas tuvo la oportunidad de rogar por su vida. Te aseguraste de que estuvieran inconscientes o paralizados antes de matarlos. Les negaste incluso la dignidad de afrontar la muerte con valentía. Vexatari cayó de rodillas, con sus manos escamosas juntas en un gesto de súplica. Puedo cambiar. Puedo dejar de cazar. Puedo ayudarte a proteger otras especies de cazadores como yo. ¿Podrías?, asintió Jake. ¿Pero lo harías? Si te dejo ir, ¿realmente renunciarías a la única vida que has conocido? ¿Realmente le darías la espalda a los créditos y la reputación que te brinda la caza? El silencio del cazador fue respuesta suficiente. Jake metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo que parecía un comunicador estándar. Pero cuando lo activó, las pantallas en toda la bahía de carga se iluminaron con imágenes y flujos de datos. Toda esta cacería ha sido grabada y transmitida a las redes de cazarrecompensas de toda la galaxia, explicó Jake. Te han visto correr, esconderte, rogar y derrumbarte por completo. Han visto al gran Vexatari reducido a una presa encogida e indefensa, por un solo humano sin armas avanzadas ni entrenamiento. Vexatari miró las pantallas con horror. Su humillación estaba siendo presenciada por todos los cazadores profesionales, organizaciones criminales y grupos mercenarios de la galaxia conocida. Su reputación, construida a lo largo de décadas de cacerías exitosas, estaba siendo destruida en tiempo real. Tu carrera ha terminado, continuó Jake. Nadie contratará a un cazador que demostró ser una presa tan fácil. Nadie temerá a alguien que fue superado por un primitivo mortal con herramientas básicas. Pero Jake no había terminado. Activó otra función en su dispositivo y una nueva pantalla mostró algo aún más devastador. La transmisión no solo llegaría a las redes criminales. Se estaba enviando a todas las especies del mundo de la muerte que tenían acceso a los sistemas de comunicación galácticos. Ellos también están mirando, dijo Jake. Toda especie inteligente que ha perdido miembros a manos de cazadores como tú. Están viendo que los depredadores pueden convertirse en presas.
Están aprendiendo que los cazadores pueden ser cazados y están muy interesados en conocerte. La respiración de Vexatari se volvió rápida y presa del pánico cuando se dio cuenta del alcance total de lo que estaba sucediendo. No había perdido ni una sola pelea. Se había convertido en un símbolo de vulnerabilidad hacia todas las especies a las que alguna vez había hecho daño. No habría puerto seguro para él en ningún lugar de la galaxia. Así que aquí está tu elección, dijo Jake, y su voz tenía el tono definitivo de una sentencia de muerte. Puedes intentar abandonar estas instalaciones en tu nave dañada y arriesgarte con las especies que ahora saben exactamente dónde estás y lo débil que eres realmente. O bien el humano hizo una pausa, dejando que el peso de la alternativa flotara en el aire. O puedes aceptar una nueva R. Jake Morrison se quedó de pie junto al cazador roto, observando cómo Vexatari procesaba todo el alcance de su situación. Las manos escamosas del alienígena temblaban mientras miraba la pantalla, que mostraba su humillación transmitida a través de la galaxia. Su reputación, su sustento, toda su identidad habían sido destruidas sistemáticamente en el lapso de unas pocas horas. Pero Jake no había terminado. Nunca se trató de una simple venganza ni siquiera de detener a un cazador. Se trataba de enviar un mensaje que resonaría en todas las redes criminales, en todos los gremios de cazarrecompensas y en todas las especies que alguna vez habían considerado a los humanos como presas fáciles. Déjame decirte lo que nunca entendiste sobre los habitantes del mundo de la muerte, dijo Jake, su voz transmitiendo la tranquila autoridad de alguien que había tomado el control total de la situación. No nos limitamos a adaptarnos a nuestro entorno. Adaptamos el entorno a nosotros. Señaló el laberinto que los rodeaba, el equipo averiado, la casa cuidadosamente orquestada que había convertido una simple instalación de carga en una sofisticada trampa. La Tierra no solo produjo criaturas que pudieran sobrevivir en condiciones hostiles. Produjo criaturas que podían hacer que cualquier entorno fuera hostil para sus enemigos. No necesitamos garras porque podemos hacer herramientas. No necesitamos armaduras porque podemos fabricar armas. No necesitamos velocidad porque podemos hacer que nuestros enemigos vengan a nosotros. Vexatari lo miró con ojos que mostraban una creciente comprensión de cuán gravemente había calculado mal. Esta no era la criatura primitiva que su investigación había sugerido. Esto era algo mucho más peligroso que cualquiera de los depredadores del mundo de la muerte a los que se había enfrentado jamás. Estudiaste nuestra biología, continuó Jake. Pero nunca estudiaste nuestra historia. ¿Sabes lo que los humanos le hicieron a los otros depredadores máximos de nuestro mundo? No solo los derrotamos. Los domesticamos. Convertimos a los lobos en mascotas. Hicimos que los tigres actuaran en espectáculos. Ponemos tiburones en acuarios para nuestro entretenimiento. La respiración del cazador se hizo más rápida a medida que las palabras de Jake calaban en él. Las implicaciones eran aterradoras. Si los humanos pudieran dominar a todos los demás depredadores de su propio mundo, ¿qué podrían hacerle a las especies de otros mundos? Pero algunos depredadores no pudieron ser domesticados, dijo Jake, dando un paso más. Algunos eran demasiado peligrosos, demasiado agresivos, una gran amenaza para nuestras familias y comunidades. ¿Sabes lo que les hicimos a esos depredadores? Vestari, el extraterrestre no pudo responder. Su voz le había fallado por completo. Los cazamos hasta su extinción, dijo Jake simplemente. Todos y cada uno de ellos. Los seguimos a través de los continentes. Los seguimos hasta los bosques más profundos y las montañas más altas. Nunca nos detuvimos, nunca nos rendimos, nunca los dejamos descansar. Y cuando terminamos, ya no existían. Vexatari emitió un pequeño gemido dentro de su casco. El mensaje fue claro. Los humanos no se limitaron a defenderse de las amenazas. Los eliminaron por completo. Eso es lo que les hacemos a los cazadores, explicó Jake. No solo los cazadores individuales, sino todo el concepto de cazar especies inteligentes por deporte. Lo hacemos demasiado peligroso, demasiado costoso,
con demasiada probabilidad de provocar la muerte del cazador, peor aún, lo extinguimos. Las pantallas a su alrededor parpadearon, mostrando nuevos flujos de datos. Los informes llegaban de toda la galaxia a medida que la transmisión de la derrota de Vexatari llegaba a diferentes especies y organizaciones. La reacción fue inmediata y dramática. 3. Gran recompensa. Los gremios de cazadores ya habían emitido declaraciones distanciándose de las prácticas de caza poco éticas en el mundo de la muerte. 2 sindicatos criminales habían anunciado que ya no se aceptarían contratos que tuvieran como objetivo a seres humanos. 1 docena de especies del mundo de la muerte habían enviado mensajes solicitando acuerdos de cooperación con redes de comercio humano. Lo más significativo es que varios otros cazadores notorios del mundo de la muerte de repente encontraron sus contratos cancelados y sus movimientos siendo monitoreados por partes desconocidas. El mensaje se estaba difundiendo más rápido de lo que nadie podría haber anticipado. Esto es lo que hacen los humanos, dijo Jake señalando las pantallas. No solo solucionamos problemas, prevenimos que vuelvan a ocurrir. No solo nos protegemos a nosotros mismos, protegemos a todos los que no pueden protegerse a sí mismos. Pero la pantalla más importante mostró algo que hizo que la última esperanza de Vexatari muriera por completo. Su nave, que se encontraba en la plataforma de aterrizaje fuera de las instalaciones, ya no estaba sola. Habían llegado 3 barcos humanos y lo estaban rodeando. Incluso si de alguna manera pudiera escapar de Jake, no tenía a dónde ir. Ben Rodríguez, Katie Walsh y la doctora Lisa Harper. Jake identificó a los recién llegados, el equipo que hizo todo esto posible. Pero son solo el comienzo. Mañana habrá 1 docena de naves humanas en el sistema. La semana que viene serán 100. La noticia viaja rápidamente entre los humanos cuando alguno de nosotros se siente amenazado. Vexatari finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro entrecortado. ¿Qué quieres de mí? Jake consideró la pregunta cuidadosamente. Este fue el momento que definiría no solo el destino de Vexatari, sino la futura relación entre los humanos y el resto de la galaxia. Quiero que entiendas algo muy importante. Jake dijo, no se trataba de venganza. No se trataba de castigo. Se trataba de educación. Necesitabas aprender lo que se siente al ser perseguido por algo más inteligente y peligroso que tú. Activó otra función en su comunicador y las pantallas cambiaron para mostrar archivos detallados de docenas de otros cazadores de mundos de la muerte en toda la galaxia. Cada archivo contenía información completa sobre sus métodos, sus barcos, sus registros de caza y sus ubicaciones actuales. Los hemos estado observando a todos, explicó Jake. Doctor. Harper ha pasado años recopilando datos sobre cada cazador que tiene como objetivo especies inteligentes. Sabemos dónde vives, cómo operas y exactamente lo peligroso que eres para los demás. Vestari miró los archivos con creciente horror. Si los humanos tuvieran tanta información sobre los cazadores de mundos de la muerte, podrían eliminar a cualquiera de ellos en cualquier momento. Los cazadores se habían convertido en la presa a escala galáctica. Algunos de estos cazadores podrían ser razonables, continuó Jake. Podrían estar dispuestos a cambiar su forma de actuar cuando vean lo que te sucedió. Podrían decidir que cazar especies inteligentes es demasiado peligroso para ser rentable. Señaló varios archivos resaltados en rojo. Pero otros no serán razonables. Lo verán como un desafío. Creerán que pueden tener éxito donde tú fracasaste. Esos cazadores necesitarán un trato más directo. La expresión de Jake se volvió más fría al mirar los archivos resaltados en rojo. Los humanos son muy buenos lidiando con depredadores irrazonables. El cazador alienígena se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de algo sin precedentes en la historia galáctica. Una especie entera se organizaba sistemáticamente para eliminar una amenaza que había existido durante siglos. No mediante la acción del gobierno ni la fuerza militar, sino mediante la coordinación.
Los esfuerzos de individuos comunes que se negaron a aceptar que alguien pudiera cazarlos con impunidad. Así que, esto es lo que va a pasar, dijo Jake, con la voz como si diera las últimas instrucciones. Vas a abandonar el sistema en tu nave dañada. Vas a regresar al mundo que llamas hogar y te vas a retirar de la casa. Vexatari asintió frenéticamente, desesperado por aceptar cualquier término que le permitiera sobrevivir a este encuentro. Pero lo más importante, continuó Jake, es que vas a difundir el mensaje entre todos los cazadores, todas las organizaciones criminales y todas las especies que piensan que los humanos son blancos fáciles. Vas a contarles exactamente lo que pasó aquí. Te asegurarás de que entiendan que cazar humanos es el último error que cometerán en su vida. Jake caminó hacia la salida del laberinto y luego se dio la vuelta para entregar su mensaje final. Y si alguna vez volvemos a saber de ti cazando, si alguna vez encontramos evidencia de que has cazado alguna especie inteligente por deporte, iremos a por ti. No solo yo, sino todos nosotros. Te cazaremos por toda la galaxia si es necesario. Convertiremos tu vida en una pesadilla que hará que esta experiencia parezca placentera en comparación. Las pantallas se apagaron y la iluminación normal de las instalaciones regresó. Las paredes del laberinto se retrajeron hacia el suelo, revelando la bahía de carga en su configuración original. Era como si la elaborada trampa nunca hubiera existido, a excepción del extraterrestre destrozado acurrucado en el centro de la habitación. Jake se alejó, hablando por su comunicador. Ben, Katie, Lisa, este es Jake. La primera fase está completa. Comenzar a implementar los protocolos de la fase 2. Tenemos trabajo que hacer. Horas más tarde, la nave dañada de Vexatari se alejó cojeando de la instalación del asteroide. La mano del cazador temblaba mientras pilotaba la nave apenas funcional hacia el borde del sistema. Sus sensores mostraron naves humanas siguiéndolo a una distancia respetuosa, asegurándose de que se fuera pero sin interferir en su escape. Cuando llegó al punto de salto que lo sacaría del sistema, Vexatari recibió un último mensaje de Jake Morrison. Recuerden lo que les dije sobre los humanos. El mensaje decía, no nos adaptamos simplemente a nuestro entorno. Hacemos que el entorno se adapte a nosotros. Acabas de ayudarnos a adaptar toda la galaxia para que sea más segura para los humanos. Gracias por tu cooperación. El mensaje fue seguido por un paquete de datos que contenía la grabación completa de su derrota, formateado para facilitar su distribución a cualquier organización o individuo con el que pudiera encontrarse. Vexatari miró el paquete por un largo momento, luego comenzó a redactar mensajes para cada contacto que tenía en la comunidad de cazadores. El mensaje fue simple y directo. Los humanos no son presas. Ellos son los cazadores. Encuentra otros objetivos o encuentra otras carreras. De regreso a las instalaciones del asteroide, Jake Morrison terminó de empacar su equipo y se preparó para regresar a sus viajes de carga habituales. Pero ahora las cosas serían diferentes. Los humanos en todo este sector del espacio estarían más seguros porque un cazador había aprendido una dura lección sobre la diferencia entre depredadores y presas. La doctora Lisa Harper continuaría. Peaje.